En este análisis abordamos el impacto de la inteligencia artificial en las pymes colombianas a partir de la entrevista realizada a un ingeniero de software especializado en IA, con experiencia en desarrollo de soluciones como chatbots, automatización de procesos y análisis de datos en entornos empresariales. El objetivo de este video no es resumir la entrevista, sino interpretar críticamente sus respuestas conectándolas con tendencias del ecosistema IA en Colombia y nuestro análisis prospectivo. Bueno, una de las ideas respecto al tema principal que abordamos sobre la IA aquí en Colombia es que no es la tecnología, sino cómo las empresas la adaptan y cómo esto lo puede implementar en la educación, como se dice. Todo el mundo quiere integrar inteligencia artificial, pero no saben cómo. También otro que puedo decir es que esto puede cambiar la forma en que podemos entender un problema, ya que esto es una herramienta más, sino que el problema es que no estamos familiarizados con ello y no tenemos todavía como las capacidades para usarlas. Además, en la misma entrevista, el experto plantea que la inteligencia artificial no permite que pequeñas empresas accedan a capacidades que antes eran exclusivas de grandes organizaciones, como automatización, análisis de datos o generación de contenido. ¿Esto qué significa? Esto redefine la competitividad empresarial, ya que ahora depende más de la adopción tecnológica que al tamaño de la empresa. Esto también podemos decir que aquí en Colombia uno de los principales problemas para la adaptación de la IA es la falta de digitalización a nivel país. ¿Por qué? Porque todavía no se encuentra esa estructura bien hecha. Como se dice, aún en muchas empresas todo se hace en papel y no tenemos procesos estandarizados. Y esto es una limitación para la inteligencia artificial, ya que estos son modelos que dependen de datos que ya estén construidos para que puedan funcionar. Además, también en la entrevista se habla que existe una dependencia a modelos extranjeros. El experto nos habla de que la mayoría de estas tecnologías están entrenadas con datos de Estados Unidos o China. Esto genera sesgos y también reduce la capacidad de adaptación al contexto colombiano. Pero no todo es malo, ya que podemos identificar que una oportunidad clave para las pymes es que esta IA nos permite acceder a mercados globales. Como puede decir, ahora puedes trabajar para empresas de otros países y cobrar en otra moneda. Esto transforma la dinámica laboral que se encuentra aquí en el país, ya que elimina las barreras geográficas. Y en cuanto a análisis de preguntas adicionales, están que el equipo permite profundizar en aspectos tecnológicos y no en el rol de los datos dentro de la IA. O sea, en cuanto a infraestructura sería, el experto plantea que no existe una infraestructura única, sino que depende del caso de uso. Así la cita como nos habla, él nos dice, la infraestructura debe responder a las necesidades y no ser un requisito general. Esto rompe con esa idea de que todas las empresas deben implementar soluciones complejas desde el inicio. Bueno, uno de los hallazgos que hicimos con respecto a los datos es que la principal limitación es la digitalización de las empresas. Lo que puedo decir, la IA en Colombia no falla por los algoritmos, sino por la baja calidad y disponibilidad de datos verídicos actualizados. Otro hallazgo interesante es decisiones IA versus humanas. O sea, la IA reemplazará estas tareas repetitivas, pero no va a reemplazar la creatividad. Entonces, cita del experto es la inteligencia artificial no piensa, aplica las reglas sobre los datos. Básicamente esto redefine el rol del humano en las organizaciones. En cuanto a métricas reales, el impacto de la IA debe medirse en variables concretas. El experto nos habla de que las pymes deben enfocarse en ventas, flujo de efectivo y generación de ingresos. O sea, no debemos estar solo en indicadores teóricos, sino en resultados reales. Una hoja de ruta que nos dice el experto es que él propone tres etapas distintas, que es el conocimiento, la identificación de las necesidades y la aplicación, ya que esto muestra que la implementación de la IA no es solo algo inmediato, tiene que ser un progreso que tiene progresivamente, paso a paso, ya que de todas maneras, como digo, de un sistema muy tradicional, la gente tiene que comenzar a adaptarse a esta herramienta. En este caso vamos a contrastarlo con una fuente. El análisis del experto coincide con estudios internacionales. Por ejemplo, una fuente sería el Banco Mundial ha señalado que en países en desarrollo las principales barreras para la IA son la baja digitalización y la limitada disponibilidad de recursos estructurados,
¿Qué refleja esto? Esto refleja que en lo planteado por el experto, cuando él afirma que aún dependemos mucho del papel y no tenemos procesos estandarizados, eso quiere decir. Bueno, otro contraste con fuentes puedo decir que de igual forma estudios como Magister y Company indica que las empresas que generan valor con IA no necesariamente son las que tienen la tecnología más avanzada, sino es las que logran integrar la calidad de los datos con los procesos que ellos manejan. Esto coincide con el hallazgo que os dijo el experto sobre la importancia de la digitalización y los datos en Colombia. Tenemos otro contraste, que existe una diferencia relevante. Mientras que la literatura internacional se enfoca en inversión tecnológica, el experto enfatiza en la educación. Retomando la entrevista, dice, si no existe una cultura de aprendizaje continuo, las personas quedarán obsoletas. Esto implica el análisis hacia un enfoque más humano y estructural. Por lo tanto, podemos decir que en la entrevista no solo confirma la literatura, sino que nos apoyamos más en aportar un insight adicional. En Colombia, la adopción de la IA depende más de la capacidad humana que de la infraestructura. Y como conclusiones estratégicas planteamos estas. La primera conclusión sería, la IA en Colombia no es un problema tecnológico, sino es una adopción, es una educación y también es una calidad de datos. Debemos enfocarnos en estos tres puntos porque ese no es el único problema. Como segunda conclusión tenemos que las pymes pueden competir globalmente si saben cómo implementar la IA en sus procesos claves, como ventas, atención al cliente, que en atención del cliente sí es cierto que Colombia ha logrado implementar un poco eso, pero todavía le falta saber cómo mejorar esos procesos y también en el análisis de datos. Y la tercera conclusión sería el valor estratégico de la IA en Colombia. Este depende de desarrollar todos esos datos locales y de reducir la dependencia de modelos extranjeros. Ya como cuarta conclusión tenemos que el éxito para implementar la IA no depende solo del nivel tecnológico inicial, sino de la capacidad del aprendizaje que tiene la persona y cómo las mismas organizaciones pueden adaptarlos a sus modelos. Y como valor agregado, este análisis evidencia una convergencia entre la experiencia del experto y la literatura internacional, pero también revela un vacío en el contexto colombiano. O sea, tenemos esa necesidad de fortalecer la calidad de los datos y también la educación tecnológica como base para el desarrollo de la IA. En conclusión, la entrevista permitió no solo comprender el estado actual de la IA en Colombia a través del experto y su testimonio, sino identificar factores críticos para su desarrollo. ¿En qué aporta eso? Aporta insights estratégicos para el análisis prospectivo del equipo. Bueno, este fue el video crítica sobre la entrevista que se hizo el experto. Muchísimas gracias.